Estas imágenes que les acabamos de compartir se registraban hoy cerca al mediodía, cuando en inmediaciones de la zona de Miraflores, en las instalaciones donde está la sede, la Casa del Movimiento al Socialismo, se generaba este tipo de movimientos, Miriam. Aparentemente que veíamos estos sectores del Movimiento al Socialismo, decían, liderados por Rolando Cuéllar, que ha estado presente y que además ha sido protagonista de varias imágenes virales ya en redes sociales, llegaban hasta esta sede para tomar las instalaciones. Exacto. Ahora bien, del lado de vista han señalado de que esta es una propiedad privada. Correcto, que le pertenece a una persona, claro, y no al instrumento o al partido. Exacto, y que si el señor Rolando Cuéllar quería ingresar en este lugar, tenía que haberlo hecho con orden judicial. No lo hizo así, treparon incluso a la pared, ¿no es cierto? Sí, por el Subieron techo. por el techo y se ocasionó semejante problema. Encima de todos los líos que tenemos que ocuparnos de eso también. ¿Y sabes qué más sucedió dentro, Miriam? Sacaron cuadros, sacaron imágenes, fotografías de quienes han sido o son parte de la dirigencia del Movimiento al Socialismo. Te cuento que todos los cuadros, pinturas que habían del expresidente Morales, las sacaron, las rompieron, las tiraron y además hubo un baño de pintura. Sí, ¿y qué dice la población a todo esto? Qué vergüenza, dicen muchos. Qué bochorno, dicen otros. Como si no hubieran mayores problemas que tenemos en este momento, Tufi. Como los que hemos mencionado al inicio. Sí, exactamente. Tenemos que ver semejante barbaridad, lo que ha ocurrido el día de hoy. Hola, Tufi. Buenas noches Miriam, buenas noches Luciana. ¿Qué podemos decir? La verdad que nuestra política a veces da para muchos memes y muchos videos virales. No solamente que hemos visto un diputado, por ejemplo, con un petardo tomando o intentando tomar una casa, una sede, sino otras personas más ahí. Y hasta han entrado a realizarse algunas burlas, memes por un zapato, por ejemplo, en un contexto del país muy complicado con este tema de las filas por combustibles, algunos bloqueos ya que hay, sobre todo en Santa Cruz, las inundaciones, los problemas de crecidas de río y encima estos actos que son realmente bochornosos, la pugna entre dos alas de un partido que ha entrado a un escenario extremo, podríamos decir, no solamente ya de confrontación verbal, sino inclusive de confrontación física. Bueno, Tufi, lo cierto es que hoy vamos a conversar del tema. De manera inicial, permítame mencionar que hemos convocado al diputado Rolando Cuéllar, nos había aceptado esta conversación, poder darnos las explicaciones respectivas de qué pasó, por qué se hizo así, por qué se hizo de esta manera. Y ya para esta hora de la noche, 22:06, pues no logramos la comunicación con él. Lo habíamos invitado con zapatos y todo. Bien, está con nosotros el abogado del ala de Evo Morales, parte del equipo jurídico del expresidente Evo Morales, el doctor Nelson Cox, nos acompaña esta noche. Bienvenido. Buenas noches, Miriam, buenas noches, Luciana, buenas noches, Tufi. Siempre presto para poder brindar información, más aún cuando se presentan este tipo de incidentes lamentables, delincuenciales que se ha vivido el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo tildan ustedes estos hechos que se han registrado hoy? Muchas gracias. Aprovecho el preámbulo que ha efectuado Tufi con relación a una coyuntura muy difícil que vive Bolivia, atravesando una crisis profunda en la que existe bastantes sectores que se quieren movilizar porque el gobierno es negligente y mediocre en la atención de políticas públicas. Empero hay todavía la situación de personas que penosamente están delinquiendo. Para nadie es casual que cuando una persona ingresa utilizando escaleras, trepando paredes, efectuando un allanamiento para aparentemente efectuar robos internamente, realizar actos delincuenciales, eso no es absolutamente normal. Es repudiable, es condenable y es procesable. Por eso es que se ha presentado la denuncia formal cerca al mediodía a la cabeza del doctor Wilfredo Chávez contra quienes han ingresado a un bien inmueble, propiedad privada. ¿Quién es el titular de este inmueble? Ha sido allanado. ¿Perdón? ¿Quién es el titular o dueño de este inmueble, doctor? 5 copropietarios son destinados a Luciana. No obstante de que tienen data antigua en su tradición propietaria, es vergonzoso que a quienes se ufanan de ser militantes tengan desconocimiento y todavía se animen a señalar que esta es una situación extraña. No, es de conocimiento interno de parte de la militancia. Hace más de una década esta situación era así. No obstante de la situación de prestancia que existía para que se utilice y ahí tengamos nuestra sede cuando era el MAS y PCP,
No es casual, pues, que el día de hoy los mismos que han robado la sigla de MAS y PCP a la cabeza de un ciudadano que funge como diputado, pero comete actos delincuenciales, hayan ingresado tratando de afectar un bien inmueble que tiene la condición de propiedad privada. Bien, me imagino que les han prestado el inmueble, les han alquilado. ¿Me puede contar un poco más en detalle cuál es la situación exacta? ¿Quién paga? Si es que es un alquiler, el arrendamiento. Esto tiene ya una conformación absolutamente conocida por las dirigencias que han pasado y que han transitado por la Dirección Nacional del MAS y PCP. Ahí funciona la sede del MAS y PCP, funcionaba la sede del MAS y PCP nacional, con muchas carteras. Obviamente ha habido criterios para que en algún momento exista también la rendición pública del manejo que se tiene de las cuentas. No obstante ello, no podemos permitir que en este momento se señale, como dice muy bien el allanador, el delincuente, que más bien sigue vivo porque 5 litros de sangre había perdido, pero es quien señala que esto debería ser de propiedad del MAS y PCP. No es de propiedad del MAS y PCP, es de personas privadas. Siempre fue de personas privadas que prestan esta oficina en una dinámica que internamente se la ha organizado. Empero, lo que tiene que estar claro para la población, porque yo de forma muy respetuosa invito a la población, no se puede permitir ese tipo de actos. Así sea el MAS y PCP, así sea cualquier sigla, así sea cualquier vecino, cualquier familiar, cualquier persona, no pueden cometer lo que estos ciudadanos que son servidores públicos han hecho el día de hoy. Ahí está la gravosidad. No son particulares, servidores públicos que deberían estar trabajando en este momento en cosas tan álgidas para la población, se dedican a delinquir. ¿Para qué? Para hacer una cortina de humo con una finalidad única. No solamente han robado las siglas de MAS y PCP, quieren proscribir la candidatura de Evo, sino quieren apropiarse donde funciona, donde estaban familiares de quienes han sido perseguidos y procesados en Parotani, quienes han participado en muchos escenarios, y esos familiares también estaban esta mañana en las oficinas de la Oficina Nacional de lo que fue del MAS y PCP, ahora instrumento político. Entonces, esa situación es importantísimo, que yo sugiero con respeto, se tiene que sancionar. No es posible que ningún diputado se haya pronunciado. No era puesto un hijo de vecino, era un diputado. A la Comisión de Ética lo primero que deberían mandarle. ¿Dónde está el Ministerio Público? Espera que hagamos una denuncia. No es correcto. Estas no son riñas y peleas, son delitos, son gravosos. Entonces, es importante este mensaje porque vemos nosotros necesario ante un escenario de anomia social en el que la política asume la coyuntura, se olvidan de emergencias que hacen la atención de la ciudadanía. Y en este caso, nosotros no vamos a permitir este tipo de actos delincuenciales de una organización criminal, porque son más de 5 personas que han delinquido el día de hoy, y obviamente se han activado las denuncias pertinentes ante la ociosidad de quienes deberían ser oficiosos, como el Ministerio Público, como la policía, que son parte de este parangón, lamentablemente, de las situaciones irregulares que han acostumbrado, lamentablemente, los bolivianos. Nelson, buenas noches. Usted mencionaba que se ha anunciado un proceso. La pregunta es, ¿este proceso contra quién será? ¿Por qué delitos se lo acusa? ¿Será contra el diputado Rolando Cuéllar u otras personas más que han sido identificadas? Si puede detallarlo. Desde luego que sí, Tufi, y nuevamente por el preámbulo usted ha iniciado la noticia del día de hoy. Hay muchas situaciones de emergencia en la coyuntura que deben atender, y diputados se ven inmersos en este tipo de acciones delincuenciales con otros servidores públicos. Ahí va la gravosidad del tipo de allanamiento, y en su forma y en su substanciación de haber sido lamentablemente confirmado la forma en la que han sacado bienes que están todavía en fase de esclarecimiento, será pues también robo agravado. Este allanamiento tiene afectación de muchas personas como una organización. Habrá que ver las lesiones que se han generado internamente. Entonces puede haber aquí tranquilamente un concurso de delitos, lo que llama someramente la atención, lo que participa de la. No obstante que se ha visto en muchos videos que llega la policía, no han efectuado una sola aprehensión. Vean ustedes que lamentablemente por flagrancia la policía, cuando le da la
agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Hemos tenido una pequeña interferencia, seguramente por la calidad de la señal donde usted se encuentra, pero ha sido claro en sus declaraciones y evidentemente voy a recalcar lo que ya habíamos mencionado. Se lo invitó al diputado Rolando Cuéllar. Él tenía que estar con nosotros, había un compromiso, pero no se ha contactado ya y no ha respondido además las llamadas para la conexión respectiva o para que esté de manera presencial con nosotros. De todas maneras, este medio de comunicación siempre tiene las puertas abiertas.